Saludos estimados, en esta ocasión vamos a abordar un problema acerca de tasas o razones relacionadas. De acuerdo, el ejercicio dice de la siguiente manera: sale agua de un embudo cónico. El radio en la parte superior del embudo es 12 metros y la altura del embudo es 24 metros. Si la altura decrece a razón 6/25 pi metros por minuto, ¿a qué razón sale el agua del embudo cuando el radio está en 5 metros? ¿De acuerdo? Uno de los primeros pasos o el primer paso para resolver este tipo de problemas es hacer un dibujo de la situación, es decir, veamos un bosquejo. Tenemos lo siguiente: un cono que está botando agua, es decir, está hacia abajo. Entonces el radio en la parte superior es 12 metros, la altura 24 metros. ¿Ok? Entonces cada vez que el cono va botando agua, pues esto va disminuyendo, el agua va disminuyendo, el radio del agua va disminuyendo también y pues también la altura del cono va disminuyendo. Eso va sucediendo con respecto va pasando el tiempo. Entonces, eso es básicamente lo que nos están dando. Veamos más de cerca nuestra situación. Tenemos dos rectángulos. Dado de que tenemos una altura, entonces acá es un ángulo de 90 grados. Tenemos el radio, que es 12 metros, entonces acá también se forma un ángulo de 90 grados. La altura del nivel del agua, que va cambiando, forma un ángulo de 90 grados, y también el radio del nivel del agua forma un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Este radio es el que va cambiando respecto va pasando el tiempo, entonces la altura también va cambiando, por eso les hemos denotado una variable. Si nosotros nos fijamos en el cono, podemos unir estos tres puntos y formar dos triángulos de la siguiente manera. Si unimos estos puntos, entonces formamos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo AB'C'. Entonces, con los siguientes datos, el radio, como es un rectángulo, el radio de acá es lo mismo que el radio de acá, este que tenemos acá. El radio, que es 12 metros, el conocido, el del cono, es esta longitud de acá, es esta parte de aquí abajo, el lado del triángulo grande, y la altura del triángulo grande sería la altura del cono. Es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, pero veamos, ¿qué más nos dan? Pues bueno, se sabe que la altura baja, es decir, que va bajando a una velocidad de 6/25 pi metros por minuto. Entonces, pero en este tipo de problemas, cuando las longitudes crecen, vamos a entender que la velocidad va a ser positiva. Y si la longitud decrece, vamos a entender que la velocidad va a ser negativa. Entonces nosotros tenemos lo siguiente: la velocidad con la que cambia la altura respecto al tiempo va a ser igual a menos 6/25 pi metros por minuto, dado que la altura va decreciendo o va bajando. Entonces, eso es lo que conocemos. ¿De acuerdo? ¿Y qué queremos saber nosotros o qué nos pide nuestro problema? Pues bueno, se desea conocer a qué velocidad va bajando o va saliendo el agua, va disminuyendo el agua en el cono. ¿A qué velocidad está saliendo? Cuando el radio es 5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos mide la cantidad de agua? ¿O qué nos mide el agua? Pues bueno, el agua en el cono la mide algo que se llama volumen. Entonces, si V es el volumen del cono, nos están pidiendo a qué velocidad cambia este volumen cuando el tiempo va transcurriendo. Es decir, nos piden de V de T, la derivada del volumen respecto al tiempo. Entonces, necesitamos una fórmula que relacione estas tres variables: volumen, radio y altura. ¿Cuál es la fórmula? Pues bueno, la fórmula en un cono es el volumen. El volumen es pi por radio cuadrado por h sobre 3, el volumen de un cono. Entonces, nosotros
si queremos calcular, como queremos calcular esto, si nosotros derivamos directamente, tendríamos que derivar dos variables, el radio y la altura, que dependen del tiempo. Por lo tanto, debemos derivar implícitamente y usando la regla de la cadena. Y nos estarían dando, tendríamos que necesitar más variables para poder encontrar este valor. Si nosotros encontramos una forma de escribir el volumen en términos de una sola variable, entonces eso se nos va a simplificar más. ¿Ok? Entonces vemos cómo podemos relacionar esas dos variables. Recordemos que tenemos los triángulos. Entonces, estos triángulos, recordemos que estos ángulos son de 90 grados, es decir que estos dos lados son paralelos. Entonces esta línea corta a dos rectas paralelas. Por lo tanto, por propiedades de paralelismo, este ángulo es igual a este ángulo. Asimismo, el ángulo A es un ángulo que comparten ambos triángulos, AB'C' y ABC. Entonces, cuando dos triángulos tienen los ángulos iguales, nosotros decimos que esos triángulos son semejantes y se denota así. El triángulo ABC es semejante al triángulo AB'C'. Cuando eso sucede, yo puedo encontrar proporcionalidades entre los lados. Es decir, si yo divido el lado del pequeño entre el lado correspondiente del grande, que sería el que contenga estos dos ángulos, sería entre el lado AB, pues esto va a ser igual a este lado, el del pequeño, entre el correspondiente que sería este. Esto se ve de la siguiente manera. R entre 12 es igual a H entre 24 y es igual a AC' entre AC, los correspondientes lados. Entonces, de aquí nosotros nos interesan las dos primeras igualdades, o la primera igualdad, que nos daría o que nos relacionan las dos variables, R y H. De aquí, si despejamos R, tendremos que R es 12H sobre 24. Entonces, simplificando, R vale H medios. De aquí, entonces, nosotros ya tenemos el radio en función de la altura. Es decir, el radio está en términos de la altura y yo ya puedo sustituir eso en mi fórmula del volumen. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyendo, tendríamos que hacer este cálculo, H medios al cuadrado por H. H medios al cuadrado es H al cuadrado sobre 4. Pi por H cuadrado sobre 4 por pi. Esto, simplificándolo más, nos daría pi por H cubo sobre 12. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestro volumen en términos de una sola variable que es la altura. Entonces ya estamos listos para encontrar la derivada del volumen respecto al tiempo. Derivando implícitamente, tendríamos que sacar la constante pi sobre 12 por la derivada de la altura, de h al cubo. Entonces, derivando usando la regla de la cadena, esto es 3h cuadrados por la derivada de la altura respecto al tiempo. Porque recordemos que la altura es una función que depende del tiempo, porque conforme pasa el tiempo va decreciendo. Entonces, tenemos que agregar la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Al hacer eso, entonces nosotros podemos simplificar y nos daría derivada del volumen respecto al tiempo es pi h cuadrado sobre 4 por la derivada de la altura respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si recordamos, nos piden encontrar esta razón cuando r vale 5. Eso nos pedían. Pero en esta fórmula no hay ninguna r. En cambio, sí está h. Pero entonces, si r vale 5, ¿cómo puedo saber cuánto vale h? Pues recordemos que esta fórmula relaciona el radio y la altura. Entonces, si hacemos esa igualdad, si r vale 5 metros, entonces 5 metros es igual a h medios. De aquí despejamos h vale 10 metros. ¿De acuerdo? Tenemos entonces ya cuánto vale h y ya tenemos cuánto vale dh de t.
Entonces, es decir, la derivada de la altura respecto al tiempo. Si nosotros sustituimos eso en nuestra fórmula, h igual a 10 y de h de t menos 6 sobre 25 pi metros por minuto, pues tendríamos lo siguiente. Ok, sustituyendo h y el valor de h de t, haciendo el cálculo nos daría 100 metros cuadrados por pi entre 4 por menos 6 sobre 25 pi metros por minuto. Ok, haciendo cálculos junto con las unidades nos da acá 4 en el denominador, nos da 4 por 25 que es 100, se simplifica con 100, el pi se simplifica con el pi de arriba, metro cuadrado por metros, metro cúbico. Entonces nos da menos 6 metros cúbicos por minuto. Quiere decir que el volumen, o mejor dicho, el agua está saliendo a una velocidad de 6 metros cúbicos por minuto. Y eso es lo que nosotros nos pedían. Gracias a todos.